Listo, iniciemos. Bueno, el día de hoy vamos a estar revisando lo que es este tema de bases de datos y particularmente nos vamos a estar centrando en el tema de SQL. Entonces iniciemos. Empecemos hablando sobre qué es una base de datos, ¿verdad? Sí. Nos dice por acá, dice que una base de datos es un sistema organizado de almacenamiento de datos que permite almacenar y recuperar información de manera eficiente. Es como un archivo digital enorme donde se guardan datos de manera estructurada. Ojito con esta parte por acá, porque vamos a tener un orden definido. Se puede comparar una base de datos con un armario de archivadores donde cada cajón representa una tabla diferente de datos relacionados. Vamos a tener dos tipos de bases de datos. Vamos a llamarles al primer tipo relacionales. Este tipo va a usar tablas para organizar los datos. Cada tabla va a tener filas y va a tener columnas, que también los vamos a llamar registros y atributos. Y el otro tipo va a ser los tipos de bases de datos no relacionales, que estos almacenan datos en forma más flexible, como un documento, por ejemplo, siguiendo el formato JSON, pares, clave, valor, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos donde se agrupan las bases de datos. Este es el logotipo o el símbolo, realmente, símbolo, sí, logotipo creo que sería si fuera una marca, por ejemplo. Ese es el símbolo que usualmente se suele hacer. Entonces, si ven algún diagrama con este símbolo, entonces se está haciendo referencia a que hay una base de datos por ahí. Luego, bueno, tenemos que la parte de lo que estábamos mencionando, la parte de SQL que es estructurado en lo que es principalmente tablas y las que son no SQL, pues dependiendo, habrán algunas que son clave valor, otros pueden ser grafos, otros pueden ser documentos y similares. Pasemos entonces a ver entonces qué es esto de la base de datos SQL. Dice que SQL significa, viene del inglés Structured Query Language, que significa lenguaje de consulta estructurado. Entonces, como nosotros vamos a tener un montón de información estructurada así en tablas, pero también debemos definir una manera de cómo accederla, de cómo filtrarla, de cómo obtener cierta información. Bueno, para eso nace o para eso existe SQL. Dice que es un lenguaje especializado que se utiliza para administrar y manipular bases de datos relacionales. Para ejecutar comandos, perdón, consultas SQL normalmente se interactúa con un sistema de gestión de bases de datos, un Database Management System, creo que serían sus siglas en inglés. Mencionamos por acá algunas de las características principales o algunas de las partes incluso de algunos términos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, una tabla, en el caso de los datos de las bases de datos relacionales. Una tabla va a ser la estructura principal donde se almacenan los datos. Y para nosotros va a ser un poco sencillo la interpretación o la concepción de este concepto porque estamos acostumbrados a usar hojas de cálculo donde realmente utilizamos un título y tenemos las columnas con los datos y así sucesivamente. Entonces se mantiene esa estructura. Luego tenemos una fila, que representa un único registro de la tabla, entonces una fila sería todo este elemento por acá. La columna, que también le podemos decir, dice que por acá que representa un atributo o característica de la entidad. La clave primaria. Entonces, ¿qué es esto? La clave primaria. Dice que es un campo único que identifica cada fila en una tabla. Entonces, si yo tengo una tabla que se llama clientes, entonces, ¿qué voy a tener? Un identificador de cliente que este va a ser único y yo a través de eso puedo identificar los datos de mi cliente como tal, porque ya con solamente decir, ok, quiero ver dónde el ID de mi cliente es 3, ok, ese es David Robinson, este es su número de teléfono, este es su país. Luego tenemos otra que se llama clave extranjera o clave foránea, creo que también es comúnmente utilizado, en inglés foreign key. Dice campo que establece una relación entre dos tablas. Esto es, por ejemplo, cuando si yo tengo una tabla que tiene diferentes, no sé, digamos, órdenes de compra. Entonces, esas órdenes de compra tiene que tener alguien a quien hacen referencia. Entonces, habrá un campito, una columna que diga quién fue el comprador. Y ese comprador tiene que sí o sí ser alguno de los espacios que está en esta columna de Customer ID. Entonces, son como restricciones que nosotros colocamos para que tenga una coherencia la base de datos. Luego también definimos lo que es un índice, que es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de la base de datos, y una vista, que la vista no es una tabla como tal, sino que es algo virtual totalmente. Entonces, que esto resulta de una consulta sobre una o más tablas. Entonces, si yo quiero crear una tabla virtual temporal o momentánea para hacer consultas, puedo hacerlas. Más adelante vamos a ver un ejemplito de esa parte. Luego, adentrándonos un poquito solamente a nivel general sobre lo que es las bases de datos no relacionales, tenemos definiciones, que es un documento. Bueno, se utilizan bases de datos orientadas a documentos como tal. Cuando estamos hablando de clave y valor, como tipo diccionarios que estamos usualmente acostumbrados a utilizar,
son datos almacenados como una colección de claves valor, o un grafo es otra estructura de datos que también conocemos. La parte que le llaman columna ancha, perdón, dice que son datos almacenados en columnas en lugar de lo que son filas como tal. Y el bucket o contenedor dice que son agrupaciones de datos relacionados en contenedores o buckets. Por ahora, esta sesión se va a enfocar en lo que es SQL, entonces vamos a proceder a lo que es revisar SQL como tal. Vamos a empezar revisando primero la estructura general de una tabla, porque después de que hagamos esta revisión, lo que vamos a hacer en esta sesión es empaparnos de la gran cantidad de comandos SQL que existen. Y yo no pretendo que en esta sesión salgan con estos comandos aprendidos, pero sí necesito que nuestro cerebro vaya procesando qué se puede hacer a través de nuestro lenguaje de consultas, que bueno, este lenguaje SQL. Entonces vamos a estar navegando sobre una gran cantidad de comandos SQL. Revisemos por acá, esto es una tablita que puede existir, vean que por ahora no nos estamos preocupando en cómo se guarda esto por dentro, no, esa capa de abstracción la estamos dejando ahí abajo y nos estamos yendo nosotros un nivel más arriba, que es básicamente vamos a utilizar esta estructura de datos llamada una base de datos en forma de tabla, una base de datos relacional, y la vamos a consultar y hacer este tipo de cosas. Entonces entendamos primero algunas partes que tiene, mencionábamos antes, bueno, toda esta estructura le vamos a llamar que es una tabla. Una base de datos puede tener más de una tabla, entonces por ejemplo aquí en este ejemplo de abajo tenemos una tabla de empleados y una tabla de departamentos. El conjunto de estos es lo que se llama base de datos, en este caso tiene dos tablas, o al menos dos tablas fueron las que son mostradas acá en el ejemplo. El primary key, que es la llave primaria, tiene que ser el identificador que me permita a mí identificar de manera única cada una de las filas de esta tabla. Vamos a tener un field, que es lo que estamos hablando con respecto a lo que son las columnas, y un registro es lo que obtenemos cuando algo hace match y obtenemos ese, a ver, como ese log o esa información. Lo vamos a obtener. Entonces, cuando yo digo, ok, sí, encontré algo que me hizo match, entonces voy a decir, sí, encontré un registro. De este lado, en el ejemplo de abajo, lo que se hace es explicar claramente el concepto de lo que es una llave foránea, porque vean que tenemos una tabla de empleados, el cual tiene su llave primaria aquí, pero vean que tiene una columna que se llama número de departamento. El valor que se coloque aquí, sí o sí, tiene que formar parte de lo que está en otra tabla, para lo cual es su llave primaria de lo que es el número de departamento, pero para esta tabla esto se convirtió en una llave foránea. ¿Por qué? Porque yo aquí no puedo agregar un 50. ¿Por qué? Porque el 50 no forma parte del identificador de algún departamento que yo tengo en esta otra tabla, que es la tabla de departamentos. Revisemos entonces una última vez lo que son los conceptos. Bueno, algunos otros conceptos que no hemos revisado. Una clave candidata, decimos que es un conjunto de atributos que puede identificar de manera única una tabla, ¿verdad? Puede haber más de una clave candidata en una tabla, ¿verdad? Superclave es un conjunto ahora bien de atributos que puede identificar de manera única una tupla. Incluye claves candidatas, las claves primarias y las claves únicas. Las primarias son las que ya acabamos de mencionar. Las alternas son las claves candidatas que no son seleccionadas como primarias. Entonces vean que teníamos por aquí candidatas, pero seleccionamos una como primaria. Entonces las otras las vamos a llamar claves alternas. Luego tenemos clave única, que dice que es similar a la clave primaria, perdón, pero puede admitir un valor null en la columna. Ahorita vamos a revisar qué es eso de null. Ya estamos un poquito familiarizados con lo que es programación, entonces ya más o menos entendemos, pero vamos a también hacer un ejemplo práctico sobre qué es aceptar o no un valor null en lo que son bases de datos. Luego hablamos de la clave externa y es un atributo que solo puede tomar valores presentes en otra tabla como referencia. Entonces vean que aquí también bien incluso se utiliza el nombre de clave externa, clave extranjera, clave foránea o su nombre clásico en inglés, foreign key, que es el que colocamos acá. Y la clave compuesta, para terminar estas definiciones, dice que es una combinación de dos o más columnas que identifican de manera única. Entonces a veces decimos, si es que no quiero utilizar como llave primaria el ID del empleado, ok, puedo utilizar el nombre y el contacto de emergencia. Bueno, eso habría entonces que garantizar que nadie se puede llamar igual y además tener el mismo contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia no se puede llamar igual porque ese par ordenado es el que estaríamos utilizando para indexar o para distinguir cada registro de la tabla. Empecemos entonces, ¿para qué queremos usar SQL?
Cuando estamos aprendiendo a veces algún framework distinto, siempre se le dice a las personas, hagan un CRUD. Bueno, eso no sé en inglés cómo se le llamará. En español, perdón, los videos y tutoriales que he visto siempre dicen, ok, vamos a hacer un CRUD de tal cosa. Entonces ese CRUD hace referencia a crear, leer, actualizar y eliminar. Porque es básicamente las cosas que se pueden hacer en una base de datos con sus variantes, que son muchísimas, pero esas son las cosas principales. Entonces, en este caso lo que vamos a proceder es a revisar diferentes maneras de hacer cada uno de estos pasos con las variantes que también puede recibir. Entonces, cuando decimos que queremos hacer un create, lo que queremos hacer es crear bases de datos o tablas en una base de datos. Cuando queremos hacer un read es leer datos de una tabla en específico. Cuando queremos hacer update, insertar o actualizar datos en una tabla, y el delete es eliminar tablas o bases de datos completas incluso. Empecemos revisando algunos comandos. ¿Qué comandos tiene SQL? Bueno, SQL tiene muchos comandos, pero los que más vamos a estar utilizando van a ser, por ejemplo, el select, que me va a decir cuáles columnas quiero utilizar, quiero seleccionar. El from, que me va a decir de cuál tabla quiero jalar la información. El where, que me va a ayudar a filtrar los datos. El group by, que me va a permitir agruparlos o agregar los datos que yo voy a obtener. El having, que me va a permitir agregar un filtro a lo que había agrupado. Y el order by, que me va a permitir ordenar los datos de cierta manera. Algunos otros también comandos que vamos a estar viendo va a ser el like, que nos va a permitir hacer un match con un patrón. Las operaciones lógicas and, or también van a estar aquí presentes. Vamos a ver también lo que es el case. Luego podemos el operador de ver si está o no en una lista. Entonces tenemos el in, podemos hacer uniones, between para definir si un valor está entre un rango definido. Y cosas por el estilo. Acá se agregan algunos ejemplos, cómo se utilizan. Ahorita veremos más a fondo qué significa esto de select asterisco, porque aquí usted me dijo que íbamos a seleccionar las columnas, pero aquí estoy viendo que es un asterisco. Bueno, asterisco, como en muchos contextos también de programación, significa todo. Entonces aquí es seleccionar todo, es decir, todas las columnas, porque con el select yo selecciono las columnas. ¿De cuál tabla? De la tabla órdenes, donde el status, o sea, hay una columna que se llama status, que si el string que está ahí dice pagado, ok, quiero hacer eso. Y es una ilógica, donde la fecha esté entre, porque es un between, el 23 de enero, perdón, el 1 de enero del 2023 y digamos que esto es el mes. Bueno, sí, porque si no, no hay ningún mes con 31. Entonces, y el 31 de marzo del 2023. Y que el correo haga match con este porcentaje es lo que sea antes, el que sea el carácter, arroba thequery.io. Entonces, esto ya es una directiva, ¿no? De lo que es SQL. Pero bueno, si no lo entendimos, todo bien. Empecemos revisando diferentes agrupamientos que se han hecho a través de los comandos. Se han hecho algunos agrupamientos. Estos son los select, joins, databases, tables, insert y constraints y una parte de extras al final. Entonces empecemos revisando los comandos de select y vamos a ir abarcando cada uno de ellos. Ok, esta va a ser la tablita con la que vamos a estar jugando. Pongámosle atención, vamos a explicarla aquí una vez para que luego en los siguientes ejemplos podamos enfocarnos en lo que es este cuadrito morado con lo que es la directiva como tal. Esta es una tabla de clientes que tiene un identificador para el cliente que va a ir del 1 al 5 de manera única porque va a ser identificador y se va a utilizar como llave primaria. Va a tener el primer nombre de las personas, su apellido, su edad. Vean que aquí todos tienen distinta edad, excepto estos que ambos tienen 22 años. Y el país, que unos son Estados Unidos, UK, UAE, en este caso. Ok, con esta tabla, por ahora no nos vamos a preocupar quién me creó esta tabla, cómo la creo, no. Estamos en la parte de entender cómo se utiliza el select en SQL. Entonces, cuando yo hago un select de estas columnas y le digo desde cuál tabla quiero yo, entonces yo le pido, seleccióneme estas columnas, el primer nombre y el apellido de la tabla clientes, y entonces él me entrega esto. ¿Cómo me lo entrega? Con una estructura de datos que luego nos vamos a preocupar de cómo procesarla, ver cuáles índices nos dio y todo ese estilo. Por ahora solamente lo que queremos aprender es cómo filtrar los datos o cómo obtener información desde la tabla original hacia este de acá. Así vamos a estar revisando todos los comandos de select porque son bastantes. Entonces,
Vamos a estar revisando cada uno para, como decía al inicio, irnos empapando, ir contándole a nuestro cerebro de qué es capaz de hacer SQL. Cuando hacemos un select asterisco from customer, lo que estamos diciéndole es, seleccióneme todas las columnas de cuál tabla, de la tabla de cliente, entonces selecciona todo. Entonces es idéntico esto y esto de acá porque estoy seleccionando todo. Luego yo puedo hacer un filtro, seleccióneme todo, quiero, es decir, todas las columnas de la misma tabla, la tabla de clientes, pero ahora solamente lo quiero donde el apellido tiene el string Doe. Ok, entonces me selecciona este de acá y este de acá y me los entrega y me entrega todas las columnas porque yo le pedí con el select todas las columnas. Luego el siguiente ejemplo es, quiero solamente la edad y el país de la misma tabla, pero donde el país es Estados Unidos. Entonces me va a entregar estas dos, pero de estas dos no nos entrega completo. ¿Por qué? Porque yo solamente le pedí la edad y el país. Entonces me entrega edad y país, tal y como yo lo pedí, donde el país hace match con este string que es USA. Luego, si saltamos a este otro ejemplo, es el anterior, pero los dos anteriores, pero unificados. Entonces, ahora solamente, no quiero solamente que me dé primer nombre y apellido de la tabla de clientes, sino que yo quiero que eso sea donde el país sea Estados Unidos, USA, y el apellido, si el país sea USA, y el apellido sea Doe. Entonces, cuando hace una búsqueda en esta, ¿en dónde encuentra que sucede eso? A este compadre John Doe. Entonces le va a dar, vean que solamente me entrega first name y last name porque es lo que yo le estoy pidiendo a través de el select. Si saltamos al siguiente ejemplo, es el mismo en teoría, entre comillas, pero aquí cambiamos una I lógica por una O lógica. Entonces, sea que el país sea Estados Unidos o el apellido sea Doe, ambos van a hacer match. Con solo uno que se cumpla, esto se hace match. Entonces se hace match y se conforma entonces lo que es entrega. Se sigue entregando solamente first names y last name porque es lo que estoy pidiendo a través del select. Luego, el where también acepta una negación. Yo puedo decirle que me dé eso donde el país no es Estados Unidos. Por lo tanto, me va a dar estos tres de acá, que es donde no es Estados Unidos. ¿Y qué me va a dar? Otra vez, primer nombre y apellido en este caso. No solamente eso, no solamente vamos a poder utilizar el not en el where, sino que también podemos colocar entre paréntesis con una o lógica, entonces que sea el país Estados Unidos o que el país sea UK y además que la edad sea menor a 26. Se aplica el filtro y me da esto. ¿Por qué me da esto y no solamente estas dos columnas? Porque aquí yo estoy colocando un asterisco, estoy diciéndole quiero todas las columnas básicamente. Continuando con los ejemplos, yo internamente puedo aplicarle también un not a la ilógica que estoy aplicando. Entonces digo que quiero que me seleccione todas las columnas de la tabla de clientes donde el país no es Estados Unidos y el apellido tampoco es Doe. Entonces revisa eso, ok, estos son Estados Unidos, esta las desecha y esta es de acá, ok, esta las desecha. De hecho, esta la desecha por los dos lados porque ni el apellido es eh, porque el apellido es Doe, entonces estamos diciéndole que no sea Doe y el país es Estados Unidos. En este caso, que no sea Estados Unidos también, perdón. Entonces también por ambos lados. Luego, saltando al siguiente ejemplo, también tenemos otra directiva, ya dejamos por ahí el where, que es el de distinct. Entonces, puedo seleccionar cuáles son las variables distintas que tengo por ahí o los valores distintos. Entonces, si hago un select distinct de country, me va a dar los valores distintos que tengo en esta columna. ¿De cuál tabla? De la tabla cliente. Entonces, se va a este acá, busca los que son distintos y los coloca aquí. ¿Por qué? Porque es básicamente lo que yo le estoy pidiendo. Saltando al siguiente ejemplo, yo no solamente le podría pedir sobre una columna, sino también que le podría pedir sobre dos. Entonces le puedo hacer un select distinct, country y first name, que serían esta columna de acá y esta de acá. Y entonces vean que acá ya empieza a darnos los pares ordenados que son distintos entre sí. Entonces vean que entonces, pues los 5 como tal son distintos. Entonces me entrega los 5. Pero solamente me entrega country y first name, que es lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Luego tenemos otra directiva que es la parte de contar, el count. Entonces yo puedo aplicar el mismo que estaba aplicando anteriormente, pero con un count de prefijo. Y lo que me va a decir es cuántos
entonces distintos tengo. ¿Cuántos países distintos tengo aquí en este caso? Tengo Estados Unidos, UK y creo que esto es Emiratos Árabes Unidos, entonces tengo 3 distintos. Si saltamos al siguiente, entonces vemos por acá. Entonces, el que vamos a ver ahora es el as. Esta directiva lo que me va a permitir es que yo selecciono una columna, pero quiero trabajarla como, que es la traducción de eso al español, como tal otro valor. Entonces, yo aquí le digo, seleccione el primer apellido, el primer nombre, perdón, como nombre. Entonces, cuando él me entrega el resultado, vean que el título no me lo da como first name, que es lo que usualmente estábamos esperando, sino que le estoy diciendo interprételo o démelo como un name. Entonces, es para básicamente cambiarle el nombre al resultado, al nombre de la columna que obtenemos como resultado. No solamente tenemos eso, sino que además podríamos lo que es hacer una concatenación. Entonces, si hago yo un select concat y le paso first name, luego le paso un espacio en blanco y luego le paso last name, él concatena estos strings que tenemos acá. Concatenar significa unir, ¿verdad? ¿Y cómo lo quiero yo que lo interprete? Ah, como full name. Creo que quiero que esa columna se llame full name. Entonces va a seleccionar de acá first name, espacio, last name, como full name es lo que crea acá. Y ven que aquí nos entrega esto. ¿Y de cuál tabla? De la tabla customer, que es la que hemos estado trabajando. Luego tenemos aquí otra directiva, pero esta directiva aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este pequeño paréntesis se hace porque SQL tiene muchas directivas, pero hay algunas de estas directivas que pueden sufrir algunas alteraciones dependiendo del motor que estemos utilizando. ¿Qué es un motor para una base de datos? No es algo que nos competa en esta sesión, nos compete en la sesión siguiente, de hecho, pero sí es importante entonces hacer esa aclaración, que lo que vamos a ver aquí con respecto a estos comandos podría ser alterado, podría ser distinto dependiendo del motor que estemos utilizando, que cuando estemos enterados de que es un motor vamos a entender el porqué. Entonces, si yo quiero hacer, ahora sí, yéndonos a los ejemplos, porque vean que pues, depende del motor, si utilizamos ese SQL Server o MS Access, la palabra clave que tenemos que utilizar es top. Si utilizamos MySQL, Postgres, SQLite, esa es la palabra que tenemos que usar el limit, perdón. Y si usamos una Oracle, lo que tenemos que usar es un fetch first. Entonces, revisando por acá, ¿cómo significaría esto? Entonces dice que quiere hacer un select del first name y el last name de la tabla de customers. Hasta aquí nada distinto, todo lo que ya hemos visto. Y dice que límite 2 e offset 3. Entonces va a ir a revisar el offset, es lo que se va a desplazar para empezar a hacer la búsqueda y luego va a buscar los dos elementos. Entonces básicamente pues vamos a tener los elementos 0, 1, 2, 3. Ah, bueno, 1, 2, 3. Ok, hago el offset, obtengo estos. Ok, tengo este cuarto y este quinto de Customer ID. Pero vean que yo no le pedí el ID, entonces solamente me va a dar lo que es el first name y lo que es el last name como tal. Luego, esto era utilizando la parte de limit. Si queremos ver cómo se utiliza la parte de top, entonces vea que aquí le estoy diciendo select top 2 asterisco para quiero seleccionar todas las columnas y el top 2. Entonces, las que tengo aquí, ¿cuáles son los top 2? Ah, estas de acá que son las que están de este lado en lo que es la base de datos. Luego podemos navegar sobre lo que es la directiva in, que antes lo estábamos mencionando un poco, que yo puedo decir que quiero el filtro donde el país sea Estados Unidos o UK, alguno de estos dos. Entonces, si country in alguno de estos dos, hace match y me entrega los resultados. Luego puedo hacerlo como al revés, darle vuelta a esta parte. Entonces, yo más bien quiero donde el país sea más bien Estados Unidos. Entonces, esto es un poco, no confuso, sino distinto a como usualmente uno lo plantearía, pero es totalmente válido eh, de hacer en lo que respecta a directivas de SQL. Luego, puedo hacer el in, pero también negándolo. Entonces, quiero donde el país no es ni UK ni Emiratos Árabes Unidos. Entonces, puedo hacerlo de esta manera. Y por lo tanto, me da estos dos elementos que son los dos que están en Estados Unidos como tal. Luego la utilización perdón, del between, que quiero seleccionar el ítem y la cantidad. Aquí vean que cambiamos un poquito la tabla que estamos utilizando por una tabla de órdenes.
de la tabla de órdenes, básicamente, para utilizar esta, donde la cantidad está entre 300 y 500. Entonces vean que son inclusivos, aquí va el 300 que hizo match, y 500. ¿Por qué no agarró este otro? Y porque es 12.000. ¿Por qué no agarró este otro? Porque es 250 y está fuera de este rango. Entonces vean que también podemos hacer esto. Ya poco a poco, todavía nos faltan algunas de select, pero ya poco a poco vamos viendo el montón de cosas distintas que es capaz de hacer SQL de manera directa. No es que tenemos que nosotros obtener la información y luego hacer un for en nuestro lenguaje, ya sea C++, por ejemplo, o cualquiera que estemos utilizando, para tomar una decisión al respecto. Desde las directivas SQL podemos aplicar filtros incluso. Luego el between también acepta la negación, entonces podemos pedirle que nos dé que nos haga esa solicitud, esa consulta, donde la cantidad no está entre 300 y 500, que básicamente entonces hace match con las que nosotros antes habíamos descartado. Luego no solamente podemos hacer un between con respecto a lo que son valores numéricos, sino que también con lo que son caracteres. Pero ¿qué significa esto? Donde el ítem está entre la I y la L. Entonces, eso es, bueno, orden alfabético, sí es cierto. Entonces, J, K, L, M. Entonces, todas esas que entran ahí, llega hasta la M, ¿verdad? Hasta la I, J, K, L. Entonces, todos los que empiecen con esa, pues van a ser match y los vamos a obtener de este lado. Luego, ¿qué es eso del valor nulo que estábamos hablando al inicio? Bueno, nosotros sabemos que un valor nulo es algo que está ahí sin algún valor definido. En el caso de bases de datos relacionales, y particularmente estamos viendo cómo usar el SQL, si algo no tiene un valor, es un valor nulo. Y ojito con la interpretación, algo que no tenga un valor definido es un valor nulo, pero es muy distinto a que su valor sea cero. Por ejemplo, el cero es un valor totalmente válido y utilizable, el valor nulo no. Entonces, pues también nosotros podemos hacer filtros con los valores nulos. Entonces, por ejemplo, quiero detectar en mi base de datos cuáles empleados todavía no tienen un correo electrónico asignado. Y si no tienen un correo electrónico asignado, tengo que tener un null por ahí. Entonces voy a revisar con is null. Entonces puedo revisar eso. Y me entrega entonces todo los que tenían como correo un valor nulo. A ese valor nulo también le puedo aplicar un not. Entonces me va a entregar los que sí tienen correo asignado, es decir, que tienen un valor no nulo. Luego puedo aplicar eso como tal también con un count. Entonces vea que estoy buscando donde es nulo, pero quiero que lo cuente. Entonces cuenta todos donde es nulo. ¿Cuántos nulos teníamos? 1, 2, 3. Ok, me entregó aquí 1, 2, 3. Perdón, 1, 2, 3, no, me entregó el 3. Luego también otras directivas que podemos utilizar con el select es para encontrar el máximo valor. Entonces el máximo valor utilizamos básicamente un max. Entonces max de cuál columna, de la edad. ¿De cuál tabla? De customers. Ok, la edad máxima 31, este compadre de acá. Tenemos máximo, pues también vamos a tener mínimo. Vamos a obtener mínimo por acá y vean que tenemos 22 y... Ay, pero es que aquí yo tenía 222, entonces ¿cómo sé cuál era el que me dio? Si me dio este o me dio este 8. Según lo que nosotros estamos preguntando acá, no nos importó saber de dónde venía, nos importó solamente saber cuál era la menor. Y por eso solamente nos dio un 22 y listo, eso fue lo que usted nos pidió o lo que estamos nosotros pidiendo con esta directiva. Luego, no solamente podemos aplicar eso, sino que también podemos aplicarle el cómo, el as. Entonces, que quiero seleccionar la máxima edad y que esa columna la convierta a un max edad. ¿Y de cuál tabla? De la de tabla de clientes, y aquí lo tenemos, max age 31. Luego, pues podemos también aplicar ese min a lo que es first name, pero first name es un valor string. ¿Cómo le aplicar eso? Otra vez orden alfabético. Entonces, en este caso, si vemos los nombres, ¿cuál empieza con la letra que está más cercano al inicio? Que es la B. Aquí está Betty. Entonces, esta es la que se va a encontrar como el valor más pequeño, porque es un ordenado alfabéticamente de manera ascendente, ¿verdad? Entonces, A, B, C y así sucesivamente. Luego tenemos este otro ejemplo, donde el where, qué raro, tiene aquí algo adentro que no entiendo, es como un Inception ahí miedo. Vamos a ver, ok. Lo que va a suceder es que primero se resuelve esta parte de adentro. Entonces, primero busca lo de adentro. Entonces, seleccionar, mínima edad,
de customers y esto era habíamos dicho que era un 22. Ok, entonces en vez de esto es lo mismo que yo colocar, seleccionar todo de la tabla de clientes donde la edad es igual a 22. Entonces como seleccioné todo me entrega esto de acá. Entonces vamos de adentro hacia el exterior. Luego, pues también podemos, bueno, aquí ya utilizando de nuevo la parte de count con respecto para saber cuántas filas tenemos, podemos hacer un select count de asterisco de cuál tabla, de la tabla de customers y nos va a dar un 5 como tal. Y aquí en este caso, vean que aquí pedimos todos las columnas. Si aquí hacemos un count de lo que es la columna edad, me va a dar aquellos elementos, o bueno, me va a dar la cantidad, me va a contar cuántos elementos son o tienen un valor válido. ¿Cuál es un valor válido? Todo aquel diferente de nulo. Entonces aquí va a contar el 31, el 22 y el 25, son tres valores y me los entrega acá. ¿Por qué? Porque tengo dos con un valor nulo. Luego tengo este otro ejemplo que va a ser que voy a contar el count, pero solamente me enfoco en la columna país. Entonces, de la tabla clientes, donde el país es igual a UK. Entonces, ¿cuántos tengo? Ah, tengo dos. Entrega dos facilito. Luego vamos a tener esto mismo, pero yo no solamente quiero eso, sino quiero que sean distintos como tal los países. ¿Cuántos países distintos tengo? Tres. Estados Unidos, UK y Emiratos Árabes Unidos. Ok, son tres, me entrega tres por acá. Entonces, vean que aquí ya estamos haciendo una mezcla hermosa de diferentes cosas. Estamos contando, pero estamos diciéndole también que solamente quiero los elementos distintos como tal y ya luego lo de siempre, que es de cuál tabla lo queremos. Puedo no solamente obtener el máximo y el mínimo, puedo obtener algunas operaciones estadísticas como lo que es, bueno, la suma como tal, no sé qué tan estadístico va a ser, pero podemos obtener la suma. Entonces vea que aquí selecciona la suma de las cantidades como un total ventas. Entonces total ventas por acá y lo coloca la suma de todos estos elementos porque son las órdenes que tengo yo en mi tabla llamada órdenes de redundancia. Luego, no solamente eso, puedo calcular también el promedio de la edad y puedo decirle que lo quiero que lo calcule como este nombre de la columna, como la edad promedio. Entonces, agarra todo esto de acá y calcula el promedio. Entonces, es decir, lo suma, lo divide entre 5 y ese valor entonces de un 25.6. Coloca aquí este título porque yo le estoy aquí pidiendo explícitamente que utilice average age en este caso. Luego vamos a saltar a la parte de ver las agrupaciones, este group by. Entonces, SQL como tal tiene la particularidad que a veces para entender bien lo que es la directiva es más sencillo ir más bien como de atrás hacia adelante. Entonces, en vez de decir, ok, voy a seleccionar esta columna, el promedio de la cantidad, como el promedio de gastos de tal tabla, entonces es más bien más sencillo a veces irse de atrás hacia adelante. Entonces, primero los agrupo por el Customer ID. Entonces, vean que este Customer ID está acá. Entonces, estos dos elementos, estas dos entradas se van a unificar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo Customer ID. Estas quedan de manera individual. ¿Por qué? Porque pues solamente hay un elemento. Entonces, después de que los agrupé de esa tabla, ¿verdad? Que ya era la que sabíamos. Ok, entonces quiero calcular, dice que calcula Customer ID. Ah, bueno, vamos a tener Customer ID, que es lo que teníamos acá. Vamos a tener elementos con el 1, 2, 3, 4, que eran los valores que teníamos aquí distintos, porque era lo que habíamos hecho en el primer agrupamiento. ¿Y qué quiero obtener yo? El promedio de la cantidad. Entonces, estos de aquí, el del 3, 1 y 2, se van a quedar sin ser cambiados porque pues solamente tiene un elemento y el promedio de un elemento es el mismo elemento. Pero esto de acá, como se agrupó por Customer ID, que era 4, entonces el promedio de estos elementos es 350, que es el que se coloca en este caso por acá. Luego, esos filtros también pueden recibir un ordenamiento. Entonces, vean que aquí yo le voy a pedir que los ordene por el primer nombre. Entonces, me va a dar lo mismo, pero ahora ordenado. Vean que aquí yo los tenía ordenado por el Customer ID. Cuando yo lo obtengo de esta manera, lo voy a obtener de manera ascendente, de manera alfabética. En este caso, A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y así sucesivamente, ¿verdad? El que acabamos de hacer anteriormente, bueno, fue ascendente por defecto. Podemos solicitárselo
También en algunos casos explícito, por ejemplo, es importante, bueno, para mí particularmente es importante ser bastante explícito en lo que se está programando porque así la legibilidad del código pues se ayuda. Entonces, en este caso lo que se está haciendo es un ordenamiento por edad de manera ascendente. Entonces vean que los ordenó de manera ascendente, todas las columnas me está mostrando por la columna de edad como tal. Luego también puedo aplicar lo mismo, pero de manera descendente. Entonces en vez de escribir ASC de ascendent, puedo escribir DSC de descendent, o también descendentes empiezan igual en español. Y se va a aplicar entonces un ordenamiento descendiente basado en qué? Basado en su edad, en la edad de los elementos que tenemos guardados por ahí. Luego no solamente podemos aplicar un ordenamiento por una columna, podemos aplicarlo por más de una. Entonces podemos aplicar por first name y también por edad. Entonces se va a aplicar esto y eventualmente si tuviéramos alguno que coincidiera, pues tenemos otro criterio de agrupamiento o perdón, de ordenamiento en este caso para colocar el resultado que vamos a obtener. El siguiente ejemplo lo que hace es hacer el ordenamiento, pero por apellido de manera descendente. Entonces, pero vean que aquí yo solamente estoy pidiendo el apellido, la edad. ¿De cuál tabla? De customers. Donde el país no es UK. Entonces vean que aquí ya estamos empezando a mezclar todos los elementos que acabamos de descubrir. ¿Qué es lo que yo pretendo en esta sesión? Que poco a poco nuestro cerebro vaya entendiendo todo el montón de cosas que se puede hacer de manera directa desde el query que vamos a hacer a través de SQL, no obtener un montón de información de la base de datos y procesarla localmente. Saltándonos también podemos nosotros utilizar esta parte de agrupamiento por país. Entonces otra vez vuelvo y repito, en estos casos para entender mejor la directiva o el query que estamos haciendo a través de SQL, conviene irnos de atrás hacia adelante. Primero agrupamos por país, entonces agrupamos USA con USA, UK con UK, Emiratos con Emiratos con Emiratos, porque él está solito, ¿verdad? Y luego decimos de cuál tabla, Customs es la que estamos trabajando, seleccionamos la columna de país y quiero que cuente todos como number, entonces va a contar por acá, pero la cantidad de apariciones que tenga lo que es el country en la columna de country, porque previamente lo estábamos agrupando. Luego no solamente eso, podemos también aplicar agrupamientos cuando hacemos el select con algunas operaciones como la parte de la suma. Entonces vean que aquí hacemos un select de la columna de Customer ID, que es la que tenemos acá. Ahora ven que estamos trabajando con la tabla de órdenes y la suma de las cantidades. Entonces en este caso, y en este caso pues tenemos lo estamos agrupando o lo estamos obteniendo con el título de esa columna como total. Entonces tenemos total, pero primero se agrupó por Customer ID, entonces agrupó estos dos. ¿Y cuál era la suma de estos dos? 700 es la que está aquí. Este solito, dice suma el solito, 12.000, el que sigue 400 y el que sigue 50, que son los otros elementos que teníamos ahí ya descritos. Saltándonos ahora a esta otra directiva, que es el like. Cuando lo revisamos al inicio, estábamos mencionando que es que haga match con un patrón. Entonces, ¿qué es eso de un patrón? Bueno, que haga match, que si yo digo hola, la letra H hace match con la palabra hola. ¿Por qué? Porque está la H dentro de la palabra hola o el string hola. Entonces, si tenemos esto por acá, yo puedo aplicar un where donde country like UK. Entonces, ok, like UK, ¿cuáles hacen match con UK? Pues solamente en este caso UK. Pero no solamente eso, yo podría aplicar un filtro diciéndole no quiero que haga un match exacto, sino que solo una porción y lo demás que sean otros caracteres. Y eso se hace de esta manera. Selecciono todo de cuál tabla, de la tabla de clientes, donde el apellido dice que es empiece con R y que tenga más caracteres. Este porcentaje en este caso significa que tenga 0, 1 o más caracteres. No me va a importar. Entonces, pues básicamente le está diciendo los que empiezan con R en su apellido, démelo acá. ¿Qué quiero que me dé? Todas las columnas como tal. Luego, puedo hacer lo que llamamos uniones. Estas uniones es que yo quiero, por ejemplo, aplicar una directiva o una consulta
a través de dos tablas. Entonces puedo seleccionar la edad de esta tabla, de la tabla de teachers, unión con seleccionar la edad de la tabla de estudiantes, que es esta otra tabla. Y me da esto. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Si yo aquí tenía 5 elementos y aquí también, ¿por qué tengo un 8? Porque cuando utilizamos el union así solito, pues no me da elementos repetidos. Pero si utilizamos el union all, que es este de acá, que estamos representando de esta manera, pues sí, aquí sí voy a obtener los 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, eso es para hacer uniones entre dos tablas. Bueno, para hacer uniones entre dos tablas no, sino para aplicar directivas o consultas a través de dos tablas y obtener un resultado. Luego, aquí está ya formalmente la explicación de lo que estábamos viendo antes, de que primero se resuelve la consulta interna y luego se sustituye en lo que es la consulta externa. Entonces, en este caso se busca, ok, ¿cuál es la menor? 22. Entonces, esto se sustituye por un 22. Entonces, va a seleccionar todas las columnas de la tabla cliente donde la edad es igual a 22 y por eso obtenemos esta tablita de por acá. Luego hablemos un poquito de las vistas. Las vistas dice que contienen filas y columnas similares a una tabla. Sin embargo, las vistas no contienen los datos reales. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque son como virtuales, solamente para hacer consultas. Se puede pensar en una vista como un entorno de tabla virtual creado a partir de una o más tablas para que sea más fácil trabajar con datos. ¿Cuál es la sintaxis que utilizamos? Entonces, la sintaxis va a ser un create view, use customers, as. Entonces, aquí esta va a ser mi nueva tabla que estoy creando. Va a ser una tabla virtual. ¿Y cómo la creo? Ahora sí continúo haciendo lo mismo y lo que sea que me entregue esto va a ser mi nueva tabla que yo voy a llamar US Customers. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ok, quiero seleccionar la columna de Customer ID y la columna del primer nombre de la tabla de Customers donde el país es USA. Y ahora se me va a entregar una tabla que se llama US Customers con este resultado. Y yo puedo entonces a partir de este momento aplicar un select todo de cuál tabla de US Customers. Vean que esta es una tabla virtual, no es una real, es una vista, pero es totalmente posible hacerlo. La sintaxis para crearla o reemplazarla, si nosotros quisiéramos hacer un override sobre escribirla, sería esta sintaxis. Y eventualmente si queremos ya dropearla o desecharla, pues hacemos un drop view y el nombre de la tabla virtual que habíamos creado. Luego tenemos por acá el caso del uso de lo que es el case. Entonces, seguimos usando el select como siempre, pero ahora seleccionamos el customer ID, esta columna, el first name, esta columna, pero case, cuando la edad es mayor o igual a 18, entonces allowed. ¿Qué es esto? Y aquí este en y este ask and vote. Es que estoy creando una nueva columna que se llama por título puede votar y le vamos a colocar un can vote, un allowed solamente si la edad es mayor o igual a 18. Por eso es que vean que en esos se está colocando eso solamente en el primero, en el segundo y en el cuarto. En el de 16 y 12 años se está dejando en blanco. Es decir, probablemente por ahí, si queremos intentar accederlo, lo que tendríamos es un valor nulo. ¿Por qué? Porque es un valor inválido. El when no solamente puede utilizarse así, también se puede utilizar de varias maneras. Entonces, en este otro caso, se utilizan distintos no, se utilizan varios. Entonces, seleccionamos Customer ID y lo que es First Name. ¿En qué caso? Cuando el país es Estados Unidos, entonces, por colocar el nombre. Si el país es UK, entonces pongámosle United Kingdom. Si no, ¿verdad? Este de acá, el else que estamos comúnmente acostumbrados a utilizar, colóquele un país desconocido y eso lo crea como una tabla que se llame country name. Entonces el from es el clásico, se crea lo de arriba, pero porque aquí solamente tenemos estas columnas. Recuerden, el select me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Customer ID, first name, pero vean que ahora country name, que fue que yo lo creé aquí durante la directiva de esta columna, va a contener United States of America, United Kingdom o Unknown Country, que fueron los que yo definí durante mi consulta.
Luego vamos a explorar esta otra cláusula. Creo que a veces, sí, cláusula creo que se le podría llamar, bueno, se le podría tomar esta traducción. Si tenemos esta cláusula, a mí me gusta más utilizar la palabra directiva. Esta directiva del having es interesante porque uno a veces dice se puede confundir o se puede parecer mucho al where. Bueno, ahí depende del contexto, cuál va a convenir utilizarla y cuál no. Aquí revisando el ejemplo dice select count customer ID, entonces son estas de acá y lo que es la columna country, que es el país como tal. Entonces vamos a trabajar con estas, al final nos van a entregar este y un count del customer ID que tenemos acá. ¿De cuál tabla? Tabla customers. Lo agrupamos por qué? Por país. Y luego having count, bueno, count customer ID mayor a 1, pero entonces, ¿qué es esto? Bueno, para entender esta parte, revisemos las diferencias con respecto al where, que ya hemos ampliamente estado navegando sobre él. Entonces dice que el having revisa la condición en un grupo de filas, en este caso. El where dice que es sobre una individual. El having dice que es usado con funciones agregadas para lo que son los agrupamientos, digamos. Y el where no puede ser utilizado con respecto a lo que son funciones agregadas como los agrupamientos que tenemos por acá. Y luego dice que la diferencia, bueno, no sé si principal, pero creo que es importante, que el having es ejecutado después del group by y el where es antes del group by. Entonces lo que tenemos que hacer por acá es que primero hacemos el agrupamiento. Entonces, primero se agrupó, ya no vamos de atrás hacia adelante tal cual, sino que primero se agrupó USA, USA, UK, UK y este solito por acá. Luego que lo agrupó, ok, aplico el having. ¿Cuál tiene cuántos customers ID mayor a 1? De aquí yo tenía 2, el 1 y el 2 de customer ID. En UK tenía el 2 y el 3, entonces tengo 2 de count. Y en Emiratos solamente tengo un elemento, entonces ese se desecha. Y por ese desecho es que al final yo obtengo esta tablita de acá. Porque estoy aplicando esta condición de que después de que los agrupé, la cantidad de customers IDs que yo obtuve acá, pues sea mayor a 1. Y, profe, pero es que ¿para qué me sirve eso? Obviamente esto iba a dar eso, no. Porque perfectamente lo que podría pasar es que alguno de estos valores fuera nulo. Entonces, aunque yo los hubiera agrupado, cuando yo hubiera hecho el conteo, ese no se cuenta, digamos. ¿Por qué? Porque tiene un valor nulo. Entonces, en este caso no me hubiera funcionado. Luego vamos a revisar este elemento para ir cerrando lo que son los exist, perdón, lo que son los select. ¿Qué es el exist? Entonces, igual lo que hacemos es navegar sobre lo que es el comando para entenderlo y entonces decimos select un par de columnas, el ID del cliente, el primer nombre, de cuál tabla, la tabla clientes, donde existe, y vamos a revisar por acá. Bueno, select order ID, tenemos order ID por aquí. Bueno, entonces ¿de cuál tabla? La tabla de órdenes. Ven que ha dicho aquí la que tenemos es de customer, ¿verdad? Entonces estamos haciendo referencia a la tabla de órdenes que previamente habíamos revisado por acá. Déjenme buscarla para mostrarla antes de continuar con ese ejemplo. Esta de acá, que teníamos por acá, ¿verdad? Ajá. Donde order, en la tabla de órdenes, el field que se llama Customer ID es igual donde en la tabla de clientes también existe un Customer ID igual. Entonces, si yo reviso eso, voy a ser capaz de obtener esta tablita de acá. ¿Por qué? Porque esta tablita de acá me va a dar relación de compras como tal. Entonces, así voy a poder obtener yo si más bien, ¿cuáles de mis clientes tienen una compra asignada? Basado en eso, ¿qué puedo hacer yo? Y si tienen una compra asignada, ya planeo la entrega y todo ese asunto a nivel de logística. Pero, pues aquí lo importante es ver que se puede utilizar esta directiva de si existe o no con respecto a, tomar una decisión. Y basado en esa decisión, pues al final entonces obtengo yo aquí la información de cuáles clientes sí tienen una orden pendiente. Por acá quedaría la parte de lo que son los comandos o la primera parte. Bueno, no la primera parte porque no va a haber una segunda, sino la introducción o la mayoría de los, no sé si la mayoría, porque es que son muchos, de comandos a nivel de select.
Ahora vamos a saltar con lo que son los joins en SQL. Continuemos entonces revisándolo de la misma manera. Vamos a estar revisando lo que son ejemplos y las aplicaciones como tal de cada uno de los diferentes tipos de joins que podemos crear. ¿Cuál tipo de join voy a tener que necesitar? Siempre, la respuesta es siempre depende. Depende de qué problema estemos tratando de solucionar, depende de qué problema estemos tratando de atacar. Entonces, la idea es, vuelvo y repito, revisar las distintas maneras que soporta SQL de hacer uniones entre bases de datos con respecto a algunos filtros y basado en eso, cuando tengamos algún problema que resolver, pues ya que se nos ocurra, ok, ocupo un tipo de join de tal tipo o este otro tipo. Empecemos entonces. ¿Qué es un SQL join? El join de unir en español. Dice que se utiliza para combinar filas de dos tablas en función de una columna común y selecciona registros que tienen valores coincidentes en estas columnas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dice que aquí yo tengo dos tablitas, una que se llama clientes, de Customer ID, el primer nombre, una que se llama órdenes, que se llama, él tiene el order ID, la cantidad y el cliente que me está, en este caso, haciendo la compra. Si revisamos por acá esta directiva ya de SQL, vean que hago un select y vean que ahora como estoy refiriéndome a dos tablas distintas, uy, mi camarita está ocultando lo que es una de las tablas, entonces voy a quitar la camarita un momento. Aquí decía, como estamos seleccionando tablas distintas, ahora queremos colocar tabla.field, tabla.field y tabla.field. Entonces, de la primera de customers quiero el customer ID y el first name. Y de la segunda quiero la cantidad. Entonces, en este caso, igual el nombre que se va a utilizar en lo que sea el resultado final van a ser estos de acá. Vean aquí, customer ID, first name y amount. De hecho, algo importante a anotar acá es que vean que esta tabla tiene customer ID y esta tiene aquí customer. ¿Verdad? No se llaman igual, pero hacen referencia al mismo elemento. Entonces, no necesariamente tienen que llamarse igual. ¿De dónde? ¿De cuál tabla? Ah, de customers, pero estoy utilizando dos. Bueno, es que tenemos que definir una como principal. En este caso estamos definiendo la de la izquierda. Y eso de la izquierda y derecha es importante por los ejemplos que vamos a ver más adelante. Entonces, de la derecha, unida, hacer un join con orders, que va a ser la de la derecha. Entonces, en este caso, la tablita, donde, o esto es un on de como un sobre, la condición, y esa condición va a ser donde en la primera tabla el customer ID es igual al de la segunda tabla, el punto customer. Entonces aquí están de hecho marcados, este moradito con este moradito es donde hace coincidencia, este tipo rojo, digamos, con este otro rojo es donde hace coincidencia, y solamente me va a entregar eso. Entonces va a hacerme una unión, un join entre esos elementos, pero pues estos elementos ya son el mismo. Entonces lo que va a hacer es darme lo que es el Customer ID, el First Name y la cantidad como una tabla, y lo que va a colocarme ahí es el 3, luego cuál es el First Name, David, y la cantidad, 500. Y esto es lo que me entrega. Ya con esto yo puedo tomar una decisión al respecto porque era lo que yo andaba buscando. Entonces de esta manera ven que estoy obteniendo un resultado que fue obtenido a través de dos tablas distintas para generarme un único resultado. Luego, el siguiente join que vamos a estar revisando es el inner join. Dice que une dos tablas en función de una columna común y selecciona filas que tienen valores coincidentes en estas columnas. Suena como parecido a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, sí. También podemos usar SQL join en lugar de inner join. Básicamente estas dos son iguales. Es decir, dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos otra vez el ejemplo. El customer ID, first name, el amount, customers, inner join. También lo podemos utilizar o un join solito como el caso anterior. Sobre donde a Customer ID igual a Customer. Y básicamente son dos maneras distintas de hacer la misma cláusula, la misma directiva. Ahora bien, revisemos qué es esto del left joint. Combina dos tablas basadas en una columna común. Luego selecciona registros que tienen valores coincidentes en estas columnas. Y las filas restantes de la tabla de la izquierda. Ojito con esto. Entonces veamos un ejemplo para que nos quede tremendamente claro. El ejemplito es un left join de customers y de las tablas de clientes y órdenes. Entonces, ¿cuáles columnas quiero seleccionar? Customer ID y first name de la primera tabla, de la de la izquierda, y amount de la derecha, de la de órdenes. From customers, que es la que estamos utilizando como base, que es la de la izquierda, hago un left join de orders
con orders, que va a ser nuestra tabla a la derecha. Y entonces hago un sobre cuál condición, sobre donde customer ID es igual a orders customer. Profe, pero esto se ve como parecido. Bueno, no. Esto, la parte aquí interesante es esto que mencionábamos por acá. Y las filas restantes de la izquierda. Entonces vean que aquí el resultado obtenido va a ser donde se hizo match con este patrón, con esta condición, perdón, que es el 3 David 500 y el 5 Betty 800, que fue lo que estaba aquí y lo que estaba aquí en este caso. Y además estamos colocando la información de la tabla de la izquierda que nos sobró. ¿Cuál nos sobró? 1 John, 2 Robert, 4 John. 1 John, 2 Robert, 4 John. Vean que en este caso no. ¿Por qué? Porque en la tabla de la derecha no teníamos nada que hiciera coincidencia para poder agregarle el valor de amount con respecto a esta tabla de la izquierda. Así como existe el left join, vamos a tener el right join. Entonces vamos a tener de una manera análoga el right join de esta manera de acá. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Dice una y dos tablas en función de una columna común, igual que los anteriores. Selecciona registros que tienen valores coincidentes en estas columnas y las filas restantes de la tabla derecha. Entonces, primero revisa cuáles hacen match, las va a agregar y finalmente luego lo que me va a entregar es lo que tenía la tabla derecha que me sobró, los restantes. Este caso sería el 1210. Yo no lo veo aquí. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy pidiéndole como columnas es de customer, el customer ID, de customer, el first name y de orders amount. Entonces, como la de la derecha es esta orders, entonces yo solamente voy a llevarme el amount, que va a ser el 200, el 300 y el 150. Entonces, aquí están 300, 200 y 150. Me importa el orden. En este caso no nos importa el orden. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo una consulta específica, sino que estoy diciéndole, deme lo que cumple este criterio, en este caso. Luego tenemos otro join, que ese otro join va a ser el que llamamos full outer join, como una unión completa por afuera, podemos decirlo de alguna manera. Entonces dice que une dos tablas en una función, en función de una columna común, selecciona registros que tienen valores coincidentes en estas columnas, hasta ahí todo bien, y las filas restantes de ambas tablas. Es decir, uno lo que encontré coincidencia. ¿Cuál coincidencia? La que yo especifiqué en este on, en esta parte del on. Y lo que no, de ambas tablas las voy a colocar. Por eso vemos que en algunos casos nos queda en blanco el Customer ID y el First Name. ¿Por qué? Porque son las que estoy agregando de la tabla de órdenes. Eso no tiene Customer ID y First Name. Y en otros casos nos va a quedar en blanco el amount. ¿Por qué? Porque este no tiene ningún amount. Entonces lo estoy dejando ahí. Y ese en blanco no es un carácter vacío. Realmente es un null. ¿Por qué? Porque no encontró un valor válido para colocar en ese punto. Luego tenemos otro que va a ser el cross join. Y este va a ser como su nombre lo dice, una unión cruzada. Dice que permite combinar filas de dos o más tablas sin ninguna relación específica entre ellas. Entonces es un multiplique todo contra todo, básicamente. O un relacione todo contra todo, más para no complicarlo con respecto a lo que es el término de multiplicar. Dice que la sintaxis o el ejemplo que tenemos por acá, utilizando las tablas que teníamos, podría ser seleccionar Customer ID, Customer First Name, Orders, Order ID, de Customers y Cross Join de Orders. Entonces hace una unión cruzada con respecto a estas dos. Y no solamente puede hacerlo entre dos, sino puede hacerlo entre varias, también entre shippings. El ejemplo que está acá, esta tablita no es relacionado con respecto a las tablas que veníamos, porque esas tablas que teníamos eran un poco grandes, entonces es más, agregué aquí uno más sencillo para entender lo que es un cross join. Imaginémonos que tenemos una tablita que se llama tipo de pelo y tiene tres espacios nada más, ABC. Otra tablita que se llama estilo de cabello y se llama straight y curly. Cuando yo hago un cross join, lo que hace es unirlas. Entonces, A con este y con esta, B con este y con esta, C con este y con esta. Por eso mencionaba yo lo del término de multiplicar, porque si aquí tengo tres elementos y aquí tengo dos, ¿cuánto me va a hacer el resultado? Entonces, al final tengo una combinación de 6. Entonces, A, B, C, straight. A, B, C, curly. Así estoy haciendo la
unificación o la unión cruzada entre dos tablas en este caso, ejemplo. Pero estamos viendo por acá que no solamente es válido entre dos, sino que se puede hacer de dos o más tablas. Y para finalizar lo que es la parte del join, vamos a revisar lo que es este self join. Este self join lo que dice que hace es que permite unir una tabla consigo misma. Entonces eso está como un poco extraño, ¿verdad? Pero no, es totalmente válido. Dice creando una relación entre filas dentro de una misma tabla. Entonces decimos por acá que podemos conseguir los clientes con el mismo país y diferentes IDs en lo que es su cliente. Entonces, ¿cuál es la cláusula o la sintaxis que utilizamos? El select de siempre. C1 first name, C1 country, C2 first name. ¿De cuál tabla? De customers C1, de joint co customers C2 on C1.country igual a C2.country, que sería ya en este caso el, ¿cómo podemos decir? La condición como tal que estamos trabajando. Y además, pues decimos esta parte de la relación, que el customer ID tenga relación con lo que es el Customer ID de la otra tabla como tal. Entonces, estoy consciente de que de buenas a primeras no es una directiva o cláusula directa, pero con un ejemplo que vamos a hacer más adelante, pues esto va a quedar más claro. Y luego, pues se puede hacer eso mismo, pero también creando, mezclando todos los anteriores, como un as first name, friend name, en vez de utilizar el mismo first name del anterior, porque esta es otra tabla. Entonces es como una unión con ella misma, pero así, modificando algunos elementos como tal. Entonces totalmente válido. Porque vean que aquí lo que hizo fue decir, la tabla customers, primero la llamo C1, la tabla customers, luego la segunda instancia, porque es ella misma, la llamo C2. Y así luego entonces yo puedo decirle, ok, country con country, customer ID con customer ID y aplicar diferentes condiciones para obtener ese self join que estamos hablando. Eso fue con respecto a lo que son los joins. Ahora vamos a saltar a revisar algunas directivas con respecto a las bases de datos y las tablas como tal. Porque hemos visto un montón de comandos de SQL, pero no hemos aprendido a crear una tabla. Bueno, aquí llegó el momento. Primero ocupamos estar enterados de qué era una tabla, cómo lo íbamos a trabajar y ahora sí podemos definir cómo crearlas y cómo definirlas. Continuemos entonces. Dice que la instrucción que utilizamos es un create database. Este es el comando utilizado, SQL utilizado para crear bases de datos, como la sintaxis. Create database y el nombre de la base de datos. Si queremos hacer un chequeo antes para que no nos falle si ya la base de datos existe, podemos aplicar un create database if not exist. Entonces, si no existe esta base de datos, la crea. Entonces, esto es muy útil para cuando estamos en ambientes donde estamos botando y levantando el servidor y botando y levantándolo. Entonces, si ya tenemos la base de datos, pues aplicamos un if not exist para no tener ahí problemas de que se está, si no vamos a tener múltiples errores de usted está intentando crear una base de datos que ya existe. Después de que la creamos y queremos ver si ya se creó correctamente, podemos aplicar un show databases y eso nos va a listar cuál tenemos. Si queremos, desde donde estemos, movernos a utilizar esa base de datos, podemos aplicar un use my database, que va a ser el nombre de la base de datos que creamos, y entonces nos movemos de ambiente hacia donde está esta base de datos que se llama my database, y ahí van a estar todas las tablas que hayamos creado. Pero no hemos creado ninguna tabla. Ah, bueno, aquí está la sintaxis entonces para que creemos tablas. Dice por acá, se utiliza para crear una tabla de datos el create table. Usamos esta tabla para almacenar registros, que son los datos que tenemos. ¿Cuál es la sintaxis que utilizamos? Create table, el nombre de la tabla, después de que ya hicimos el use my database para irnos hacia esa base de datos, ¿verdad? Y la sintaxis es el nombre de la columna 1 y el tipo de dato, coma. El nombre de la columna 2, el tipo de dato, coma, y así sucesivamente. Un ejemplo, vamos a crear una tabla en la base de datos que se llama estudiantes, que va a tener un campo que se llama ID de tipo entero, un campo que se llama nombre de tipo varchar, una variable carácter de 50. Ah, sí, entonces esto es como un string que va a tener 50 elementos máximos permitidos. Address text, bueno, parece que SQL también tiene un tipo de datos que se llama texto. Ahorita más adelante vamos a revisar qué tanto nos cabe en esta variable.
Luego otro, eso es para la dirección. Luego otro campo que se llama notas, que también va a ser de máximo 50 caracteres. Y un campo que se va a llamar teléfono de máximo 10 caracteres en este caso. Y esta va a ser la estructura entonces de la tabla que creamos nosotros a través de esta directiva. Nosotros también podríamos aplicar ese create table solamente si la tabla no existe y simplemente sería el equivalente de lo que acabamos de hacer, pero agregándole if not exist. Ok, entonces cree la tabla, en este caso el ejemplo es con compañías y aquí vamos a tener también el ID, el nombre, la dirección, el correo, el teléfono y todo este asunto. Luego podríamos nosotros crear un backup, ¿verdad? O, bueno, en español sí, un respaldo. Dice create a backup table from the existing table customer. Entonces vamos a crear una tabla de respaldo desde la tabla de clientes que ya existe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la sintaxis? Create table customer backup as, tenemos por acá, select todo from customers. Entonces, estamos creando otra tabla basado en una que ya hemos creado. ¿Eso cuando lo hacemos? Cuando cuando queremos tener ese respaldo por si algo sale mal. Entonces, los respaldos siempre nos van a ayudar a cosas buenas. Entonces, cuando vamos a ejecutar algo y no sabemos qué también va a crear, porque tal vez no pudimos hacer el testing correcto, pues conviene hacer respaldos antes de ejecutar los elementos. Luego, para hacer un drop de database, ¿qué hacemos entonces nosotros? Para hacer un drop de database o para eliminar una base de datos, ¿qué es lo que hacemos? Usar el comando de drop database y my database o database name, depende de cómo se le haya llamado, y luego hace un show databases para saber si la eliminó o no correctamente. Si lo que quiere es eliminar tabla por tabla, lo que hace es un drop table y table name, y si también quiere asegurarse de que solamente se ejecute eso si la tabla existe y si no existe que no lo haga, podemos aplicar el if existe. Entonces aquí es un eliminar tabla si existe. ¿Cuál tabla? La tabla de órdenes, la que hemos estado utilizando tanto. Luego podemos alterar una tabla con el comando alter table. Dice se utiliza para modificar la estructura de una tabla existente. ¿Qué se puede modificar? ¿Qué es la estructura que podemos modificar? Se puede agregar, eliminar, cambiar el nombre de columnas, etc. Entonces, cuando hacemos esta directiva, o más bien para hacer esto, la sintaxis que utilizamos es alter table, el nombre de la tabla, la cláusula y los supporting codes. Estos van a ser básicamente lo que nos va a ayudar a definir nuestra condición o nuestra directiva. ¿Qué se pueden hacer a través de alter table? Se puede agregar una columna, se puede cambiar el nombre de una columna ya existente, se puede modificar una columna, se puede eliminar una columna y también se puede cambiar el nombre de la tabla completa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí dice que vamos a agregar la columna teléfono a la tabla clientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Alter table, customers, ¿qué vamos a hacer? Agregar from, entonces él ya va a entender que va a ser una columna porque estamos utilizando el comando de alter table y el data type, es decir, un varchar de 10, un string de 10 caracteres en este caso. Luego no solamente podemos agregar una vez, podemos agregar más de una. ¿Cuál es la sintaxis? Agregamos una coma por ahí. Entonces no solamente agregamos el teléfono, sino también la edad, que va a ser de tipo entero. Podemos también renombrar una columna. Entonces si queremos renombrar la de Customer ID a C_ID, hacemos el alter table, que es el comando que estamos utilizando, renombrar columna, el valor original y el valor al que queremos que sea modificado. Luego, este alter table que nosotros tenemos por acá, también podría tener algunas variantes de acuerdo al motor que estemos utilizando cuando vamos a hacer una modificación de una columna. Entonces, si estamos en SQL Server, vamos a utilizar esta simbología, o perdón, esta sintaxis de acá. Entonces, alter column, edad y tal cosa. Si estamos en MySQL, lo que tenemos que usar es un modify column. Si estamos en Oracle, tenemos que hacer solamente un modify, no escribir la palabra column. Si estamos en PostgreSQL, tenemos que escribir alter column, age y luego type. Vea que ninguno tenía el type hasta este, entonces va a depender este también del motor que estemos utilizando. Y luego, pues si queremos lo que es eliminar columnas, ¿cómo hacemos? Un drop column de tal cosa. Si queremos renombrar, un rename to tal cosa. Todos estos son válidos, pero vean que esta aquí estamos renombrando la tabla completa, no solo una columna como tal. Luego, hablando un poquito de lo que son los respaldos,
Podemos aplicar también un backup de la base de datos completa. Antes estábamos hablando de que queríamos hacer una copia de una base de datos a otra para tener dos tablas que se llamen distinto pero tienen la misma información por si echamos a perder una, básicamente. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos una base de datos? Perdón, un respaldo. Bueno, entonces la directiva es un backup database, el nombre de la base de datos, to medium, ¿a dónde? Ok, vamos a tirarlo a un disco, ok, eso va a depender de lo que estemos haciendo o a dónde estemos queriendo llevarlo. Entonces, en este caso, un ejemplo concreto sería backup database, my database, que es el nombre de mi base de datos, hacia el disco y aquí lo coloco C, dos puntos y el path hacia donde yo quiero tener el backup de mi base de datos. Entonces, si yo lo que quiero es solamente los últimos cambios después del último del último respaldo que yo había hecho, utilizamos esta directiva que es with differential para solamente utilizar las diferencias o el diferencial de cambios. Bueno, diferencial de cambios creo que es redundante. El diferencial que de nuevas cosas agregadas. Dice por acá, una copia de seguridad del registro de transacciones, que es un Transaction Log Backup, captura todos los cambios realizados en la base de datos desde la última copia de seguridad del registro de transacciones o la creación de la base de datos si antes no se hubiera hecho, ¿verdad? Permite crear una copia de seguridad de un momento determinado de su base de datos y proporciona una manera de recuperar la base de datos a un momento específico en caso de una falla. Entonces, si queremos loguear, es decir, tomar nosotros un reporte de todo eso, es un backup log, el nombre de la base de datos y tú otra vez el medium si es un disco y el path. Entonces otra vez sería un backup del login. Ojito con esto que aquí estamos haciendo un respaldo de login y aquí era la base de datos como tal, ¿verdad? Y luego si queremos restaurar la base de datos como tal, pues ya nosotros la hemos guardado en algún lugar que fue esta. Entonces podemos restaurar la base de datos a ese punto. Entonces si eventualmente tiramos un delete eh, sin el where y se me modificó todo. Entonces, ¿qué hago? En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? No, devolverme porque yo como supe de esto y vi esta sesión y dije, sí, siempre son muy importantes los respaldos, lo que voy a hacer es devolverme a la versión que ya había tenido por ahí guardada. Eso con respecto a lo que son la parte de bases de datos y lo que son las directivas de tablas como tal. Saltemos ahora a la parte de insertar elementos, actualizarlos y no lo más importante, pero un poco quisquilloso de saber de hacerlo de manera correcta, lo que son los deletes, que son eliminar algunas entradas que tenemos por ahí. Empecemos entonces. Vamos a empezar con este que se llama SQL Insert Into. Entonces otra vez volvemos a la misma mecánica de ver la tablita, ver el comando y luego ver cómo nos queda. Entonces el Insert Into, ¿para qué se usa? Dice que se utiliza para insertar nuevas filas, es decir, de este lado de acá, en una tabla de base de datos. Entonces, Insert Into Customers, le tengo que especificar cuáles son las columnas que quiero agregar. En este caso estoy especificando el Customer ID, First Name, el apellido, la edad y el país. Y luego coloco los valores que estoy agregando. Entonces ven que aquí yo tenía 4 registros y cuando agregué este me apareció este quinto que es el que tenemos por acá. Yo podría agregar no todos los elementos, podría agregar solamente first name, last name y la edad. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Pues yo aquí voy a agregar los valores, que es Brad Pitt y la edad 58, y vean que en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vean, se me agregó el Customer ID, pero yo no lo estoy especificando. Ok, ya casi vemos cómo definir valores por defecto incluso. Y, bueno, pero este country se me creó como un null. Ok, no, para country yo no había definido nada de valor por defecto. Entonces, pues se llena como un null porque es un valor inválido en este punto. Es decir, yo no especifiqué nada y como tal, si yo no especifico nada, lo que se pone entonces por defecto sería un valor nulo. ¿Puedo agregar más de un elemento a la vez? Sí. ¿Cómo se utiliza? Como lo habíamos mencionado antes, lo mismo pero con una comita de separación. Entonces separamos con una comita y lo tiramos por acá. Vean que el Customer ID se siguió aumentando de manera automática. ¿Por qué? Porque en su configuración probablemente ya estaba definido que siguiera siendo incremental el Customer ID y así se mantenía siendo distinto los valores como tal. Luego tenemos el SQL Update. Este SQL Update dice que se utiliza para modificar registros existentes en una tabla de una base de datos. Entonces, ¿qué significa eso? Queremos modificar alguno de estos que ya existe. Entonces, si tenemos esta tablita ya definida,
y yo digo, quiero actualizar, perdón, la tabla de clientes, quiero setear o definir el primer nombre como Johnny, donde el Customer ID es igual a 1. Entonces antes se llamaba John, ahora se llama Johnny. Esa fue la modificación que pasó de esta tabla a esta tabla a través de esta directiva. Y aquí, bueno, solamente otros ejemplos que no solamente se puede modificar una vez, se puede modificar varios. ¿Cómo modifico varios? Ah, la famosa comita que nos va a hacer falta muchas veces y que no nos vamos a dar cuenta. Este va a ser mucho de los errores comunes que vamos a estar teniendo. Luego, ¿se puede modificar múltiples a la vez? Sí, también. ¿Con qué nos va a permitir eso? Lo de la edad. Pero lo de la edad no. Lo del el where nos va a permitir seleccionar dónde queremos que eso suceda. Entonces, todos los que tengan edad de 22, ¿qué va a pasar? En la parte de country se le va a poner un NP. Este se le va a colocar aquí un NP y este también un NP. ¿Por qué? Porque hizo match con este word de acá. Y si queremos seleccionar todas completas, pues hacemos un update customers y no colocamos el word. Entonces, ahora van a entender los memes de, ve, así es el meme de se le olvidó el word en una base de datos, entonces modificó todo. Sí, es por eso que pasa. Es por esto exactamente. Luego tenemos el de SQL Select Into, que decimos por acá, se utiliza para copiar datos de una tabla a otra. Entonces podemos seleccionar las columnas de manera completa y luego le tenemos que decir cuál es la tabla destino y cuál es la tabla fuente. Y cuando aplicamos esto, pues básicamente se lleva todas las columnas de un lado hacia otra. Entonces en ese caso, y así tal cual, ¿verdad? Entonces el asunto aquí es si queremos nosotros definir alguna relación, pues tenemos que utilizar todas las directivas anteriores que hemos estado utilizando para hacer las uniones como tal, pero de manera correcta. Entonces, aquí hay varios ejemplitos. A veces queremos solamente ciertas columnas de tal tabla, hacia tal tabla, desde tal tabla, por ejemplo. O solamente queremos hacer eso, pero si el país es Estados Unidos. Aquí hay varios ejemplos donde queremos hacer eso, pero de una manera específica. ¿Y cuál tengo que elegir yo? Vuelvo y repito, depende del contexto, depende del problema que estemos resolviendo. Luego tenemos por acá, dice que es el SQL Insert Into Select, dice que se utiliza para copiar registros de una tabla a otra. Entonces vean que los registros son lo que son las filas como tal. Entonces la sintaxis que utilizo es Insert Into, la tabla de destino, cuáles son las columnas, luego de la tabla de destino, ¿verdad? Cuáles son las columnas de la tabla fuente y aquí coloco, valga la redundancia, cuál es la tabla fuente en este caso. Entonces, aquí igual se seleccionan, no, se muestran algunos ejemplos de cómo hacerlo, pero es básicamente seguir la misma sintaxis. Y esa sintaxis se le puede aplicar el where que tanto hemos visto, que tanto me va a ayudar a no meter las patas. Sí, también se puede. Entonces, aquí colocamos este where y country igual a USA. Ok, solamente lo va a hacer cuando se cumpla esa condición. Y el famoso SQL delete, que dice que se utiliza para eliminar filas de una tabla de base de datos. Entonces, si hacemos un delete from customers, que es el nombre de la tabla, y no colocamos el where, se va a eliminar lo que son las filas de esa tabla como tal. Entonces tenemos que tener cuidado. Y importante por acá hacer mención de también esta otra directiva que es el truncate o el de truncar, no sé la pronunciación correcta realmente de esta palabra en el inglés. Diferencia principal, este soporta el where, entonces muy bonito, este no. Este se lleva toda la tabla completa si la queremos eliminar. Entonces, pues yo preferiría usualmente utilizar el where para especificar qué es lo que quiero eliminar. Así sea, si quiero eliminar todo, pues preferiría utilizar el where. Luego vamos a saltar a una parte que se llama los constraints. Bueno, constraints en inglés, en español restricciones. Entonces, ¿qué es eso? Eso es restricciones que nosotros podemos pedirle para que nuestra base de datos tenga un sentido. Por ejemplo, ¿qué pasa si en la columna de la edad me colocan hola, la palabra hola? ¿Tiene sentido? No. O sea, yo esperaba ahí ver un valor entre 0 y 100, por ejemplo. Entonces yo puedo especificar eso. Entonces cada vez que alguien intente ingresar un valor que sea ahí, no un entero entre 0 y 100,
se va a quejar diciendo, no, yo aquí solamente podía recibir estos valores. Leemos por acá y dice, en una tabla de base de datos se pueden agregar reglas a una columna conocida como restricciones o los constraints. Estas reglas controlan lo que se puede almacenar en una columna. Por ejemplo, si una columna contiene una restricción not null, significa que la columna no puede almacenar valores nulos. ¿Cuáles tipos de constraints tenemos y podemos ir revisando ahorita? Not null, el valor no puede ser nulo. Unique, el valor no puede matchear con algún valor previo, algún valor que esté en esa misma columna. Primary key, usado para identificar de manera única una fila. Llave foránea, hace una referencia a una fila en otra tabla. Entonces, si usted agrega, si usted define una columna como llave foránea y ese valor que usted está tratando de agregar ahí no existe en la columna de esa otra tabla, se le va a quejar y va a decir, no, esto es una tabla foránea, tiene que hacer match con esta otra. Un check que valida una condición para un valor nuevo, un default, lo que le estaba mencionando yo de antes que no se especificó el ID, pero mágicamente apareció. Es por eso, porque podemos definir valores por default. Dice que setea un valor por defecto si no se lo pasan. Y crear índice que es usado para acelerar el proceso de lectura como tal. Revisemos algunas de estas. Dice que crear la tabla colegios con primary key, con una llave primaria que sea college ID. Entonces la manera en que lo creo es como exactamente ya lo habíamos creado antes. Pero además de crear esto de acá, vean que al final yo estoy agregando esta restricción con esta palabra clave que es constraint. Entonces pongo constraint, luego el nombre de la restricción que yo estoy definiendo, que quiero ponerle college primary key o PK de abreviatura. Luego coloco primary key, que es la manera en cómo yo le digo a SQL que quiero que utilice esto como llave primaria. Entonces, cada vez que alguien intente ingresar una fila o bien un registro, que es lo mismo, a esta tabla, él va a asegurarse que el valor que viene en este campo sea distinto a todos los demás que tienen ya en ese campo de ahí, en esa columna. Luego también, esa es la sintaxis que se utiliza. Luego también puedo definir la restricción única. Entonces, puedo definir college ID como entero y luego puedo ponerle not null y unique. Not null y unique es básicamente cómo se descompone lo que es un primary key. Un primary key por detrás es exactamente lo mismo que pedirle quiero valores no nulos y además únicos. Esa es cómo se define, pero como es un concepto ampliamente utilizado, lo rapeamos, lo envolvemos en lo que es el concepto de primary key. El número del colegio, el código del colegio, también podemos definirlo como único. ¿Por qué? Porque va a ser el código del colegio. Si tenemos más de un colegio con el mismo código, pues significa que es el mismo colegio, entonces algo anda mal por ahí. Y entonces nosotros podemos aquí agregar valores, pero estos ejemplos de acá lo que están haciendo es respetar lo que son estos campos de acá, un entero, un varchar y un varchar luego de 50. ¿Por qué? Porque si no nos daría un problema, un error. Entonces, resumen, ¿cómo creo un constraint? Cuando creo la tabla y el constraint va a llevar la palabra constraint, luego el nombre del constraint, luego el primary key, si lo que quiero es hacer un primary key, y luego la columna que quiero utilizar como llave primaria. Entonces, este es el ejemplo que vimos anteriormente, ya mostrado para que veamos cómo hace match con respecto a la sintaxis formada, y vean que aquí en este caso tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no seteamos un valor por defecto a lo que es college ID y solamente estamos enviando es con el insert into que antes vimos, estamos diciendo que queremos en esta tabla agregar college ID, college code y college name, pero solamente estamos agregando el college code que es este de acá y el college name que es este de aquí y el college ID de no, entonces esto me va a dar un problema. ¿Cuándo no me va a dar un problema? Cuando yo le agrego este puntualmente y además este cumple que es no nulo y además que es único, que es al final mencionábamos la definición de una llave primaria. Luego, saltándonos a la siguiente restricción que era la llave foránea, ¿cómo la definimos? Cuando creamos la tabla, igual la vamos a definir. Le escribimos por acá foreign key
cuál es el nombre de la columna que vamos a crear como llave foránea. Y hacemos la referencia de la tabla, la otra tabla que tiene esa llave foránea y el nombre de esa tabla en esa, perdón, de la columna en esa otra tabla. ¿Recuerdan el ejemplo anterior donde estábamos que en un lado se llama Customer ID y en el otro Customer? Entonces, ¿por qué? ¿Podríamos utilizarlo de esa manera? Sí, sí podemos. Entonces, en ese caso, pues el de órdenes era Customer. Entonces, eso era que teníamos que llevar aquí. Customer, aquí va a decir Customer, Orders, y aquí lo que va a decir ¿cuál? Ah, Customer ID, que era el de la primera que estábamos definiendo, que era el de los clientes como tal. Luego un ejemplo completo. Primero creamos la tabla y pues todo bien. Lo único que hacemos es definir como constraint una llave primaria que va a ser el ID. ¿El ID de qué? De los clientes, que es la tabla que estamos creando por acá. Luego, cuando creamos la siguiente tabla, es cuando hacemos lo de constraints de, primero definimos un primary key para ella solita y estamos utilizando el order ID, todo bien. Además, estamos definiendo una llave foránea donde le estamos diciendo que la columna que se llama Customer ID de esta tabla hace referencia o tiene que siempre tener un valor, es lo mismo, que alguno de los valores de la tabla Customer ID en la columna ID, que son estas que estamos creando acá. Y aquí tenemos otro ejemplo. No solamente podríamos tener una llave foránea, sino que podríamos tener más de una. Entonces vean que tenemos aquí la tabla que creamos de ejemplo. Esta tabla no tiene una llave foránea. Y aquí estamos agregando una llave foránea para lo que es el comprador y lo que es el vendedor. Los campos del comprador y el vendedor. ¿Se pueden utilizar ambos? Sí, totalmente válido y no es un problema a nivel de restricciones. Ambas se pueden y ambas incluso, vean, estamos utilizando la misma referencia. Si se puede especificar en una tabla que dos columnas sean llaves foráneas que tienen que tener un valor de la misma tabla de la otra, que en este caso es el ID de los usuarios, porque esos usuarios podrían ser compradores o vendedores. Y entonces en este caso, tanto el vendedor como el comprador, lo dije al revés, tienen que hacer referencia con un ID de la llave de la tabla principal. Luego saltémonos a la restricción del check. Este check, ¿qué es lo que va a hacer? Le chequea una condición. ¿Cuál puede ser esa condición? Que la cantidad sea mayor a 0. Entonces, si yo trato de agregar una edad o una cantidad, en este caso de la orden que estoy haciendo, menor a 0, pues eso no tiene sentido. ¿Cómo yo voy a ordenar menos 4 latas de atún? O sea, no tiene sentido. Entonces, esto es lo que me hace que mi base de datos tenga sentido lógico y tenga coherencia a nivel de los datos que está almacenando. Entonces, si yo hago esto, ¿qué pasa? Uf, pensé que se había pegado la computadora. Si yo hago esto, ¿qué es lo que pasa? Todo bien, porque estoy agregando, en este caso, a la columna amounts, órdenes, values, 100. Esto es un error. ¿Por qué? Porque estoy agregando un menos 5. Y el menos 5 no es válido, me va a dar un error. Luego tenemos el default. ¿Qué es eso? De agregar un valor por defecto. Entonces, creo la tabla colegio, uso como primary key el college ID, uso como college code un char de, bueno, un string de 20 caracteres, el country code. Y si no me especifica ninguno, por defecto le voy a colocar US de Estados Unidos. Entonces vean que aquí yo puedo simplemente especificar esto y este y no el otro, y el otro por defecto cuando se cree va a agregarse US. Si me lo especifican explícitamente, ¿qué hago? Bueno, coloco el que me están especificando de manera explícita. Y luego tenemos lo que es el SQL Index, que esto se agrega simplemente para ayudar, bueno, simplemente no, porque no es tan simple, pero para acelerar el proceso de lectura en bases de datos. Entonces dice la restricción index en una columna hace que sea más rápido recuperar los datos al consultar esa columna. Entonces, ¿cómo se define que yo quiero que esa columna pues tenga un índice? Entonces, esta es la sintaxis que estaríamos utilizando. Cuando lo que hacemos, creamos un índice con el create index on cuál tabla, college, cuál columna, college code. De esa manera lo que estamos haciendo es ayudándonos. Y si queremos eliminar el índice, en este caso o otro de esos casos, donde va a depender del motor en el que estemos, si hacemos un drop index, tabla.columna
drop index, solamente la columna, o alter table, drop index y el nombre de la columna, ¿verdad? Y finalmente, para cerrar, lo que vamos a hacer es una cobertura general de algunas cosas que tiene SQL. Vuelvo y repito, esta sesión es una sesión introductoria a lo que es SQL. Hay demasiada información sobre SQL. La idea de esta sesión es empezar a empaparnos para poder empezar a ser capaces de jugar con los que son los comandos SQL. ¿Cómo hacemos comentarios multilínea? Slash asterisco y cierro con un asterisco slash. ¿Cómo hago un comentario de una sola línea con un doble guión al inicio, un guión medio? Algunos tipos de datos que pueden existir en SQL como tal, el bit, que es básicamente un bit x, perdón, que dice que x puede tomar un valor de 1 a 64 como tal. Luego un entero delgado que puede almacenar valores de menos 128 a 127. Un entero pequeño, un entero mediano, un entero grande, un decimal que vamos a definir nosotros qué tanto queremos de valor entero y qué tanto queremos de la parte de punto decimal. Todos están acá especificados, se los dejo por ahí también en la presentación. Luego el char x dice que x puede tener hasta 2000 caracteres. Luego nosotros estábamos mencionando antes de un text. El text dice que puede llegar hasta 65.535, que son 64K bytes. Tenemos el varchar, el binary, el bar binary, el tiny text, que es un texto delgado, un texto pequeño, el texto mediano, un texto largo, y todos diferentes tipos de datos que vamos a estar manejando. Poco a poco nos vamos a ir enterando de todos estos tipos de datos. Por ahora solamente los menciono para que vayamos teniéndolos por ahí en el radar de que existen como tal. Un tipo de dato súper importante de las fechas. En las fechas, cuando hacemos transacciones en bases de datos, las fechas son importantes. Entonces vamos a tener el tipo de dato que se llama date solito, lo va a almacenar en este formato. El que se llama datetime lo va a almacenar en este formato. El que se llama time lo almacena en este formato. El que se llama year va a tener algún valor entre 1901 y 2155. Les queda de tarea averiguar por qué este rango. Es vacilón eso. Luego el timestamp, que es para definir básicamente una estampa de tiempo siguiendo el protocolo o la notación de UTC. Luego tenemos los operadores, más, menos, por, dividido, el módulo, el igual, el menor que, el mayor que, el menor que, menor igual, mayor igual, no igual a, que era el que teníamos por ahí. Entonces vean que son muchos los que tenemos. Luego, otra vez, como para terminarla de hacer, dependiendo del motor de base de datos, pues podríamos estar utilizando uno u otro para lo que son las fechas, y las fechas son muy importantes en bases de datos. Entonces por aquí agregué un snapshot de esa parte, de toda esta información, del formato y cómo se utilizaría en cada uno de los motores. Entonces si tienen alguna duda, pues uno puede venir a revisar esto. ¿Y de qué debe depender? Pues de su diseño de base de datos. Si usted quiere almacenar solamente el año, en MySQL puede usar year y listo. La variable, el tipo de dato año le va a funcionar más que suficiente para almacenar un 2024, por ejemplo. Y cerramos la presentación hablando de esto, no es un problema, es un aviso de que tenemos que ser muy cuidadosos. Porque, por ejemplo, imaginémonos, bueno, leamos primero lo que es un SQL injection. Dice que es una técnica en la que los comandos SQL se ejecutan desde los campos de entrada del formulario o los parámetros de consulta de URL. Esto conduce a un acceso no autorizado a la base de datos, es decir, un tipo de piratería. Si, si una SQL injection tiene éxito, personas no autorizadas pueden leer, crear, actualizar o incluso eliminar registros de las tablas de las bases de datos. Esta técnica la utilizan principalmente, pero no se limitan a piratas informáticos, pentester, control de calidad e investigadores de seguridad. Entonces, ¿qué es eso? Digamos que yo estoy navegando en una ferretería y en vez, ellos esperan que yo coloque por ahí, no sé, martillo, serrucho y cosas así. Pero el problema es si ellos están agarrando tal cual lo que el usuario coloca en ese espacio y lo buscan en la base de datos. ¿Por qué? Porque si ellos hicieran eso, entonces de ellos estarían esperando, por ejemplo, que entonces hacemos un select asterisco from la tabla productos donde el product ID es igual a, y ellos están esperando que yo aquí escriba, no sé, martillo o algo similar, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo
quiero hacer algún tipo de piratería y lo que coloco en ese espacio más bien es un igual a 20 punto y coma drop table products, ¿qué hago? Esta es la directiva que se está armando para ejecutar si yo tomo tal cual esto. Entonces, tengo que previamente a ejecutar este elemento agregar controles de seguridad para garantizarme que lo que me están agregando ahí no son directivas SQL y que potencialmente podría ser un intento de un SQL injection. Eh, de buenas a primeras puede parecer un poco extraño de que cómo se me va a ocurrir a mí mandar directivas de bases de datos a través de esto. Bueno, es que tal vez no solamente sean directivas de hacer un drop table, tal vez podría ser cambiarle los credenciales, entonces yo adueñarme de la base de datos encriptada y yo como hacker, si hacker no ético, o sea, o tal vez éticamente incorrecto, empezar a extorsionar a los dueños de la base de datos. Eso solamente lo mencionaba como para estar enterados de que también no es solamente aprender SQL, sino que hay que saber qué cosas malas podrían suceder si no cumplimos con buenas prácticas de lo que es utilizar el SQL. Y eso sería todo por esta sesión.